cultivo maíz con semillas autóctonas y fui contaminado ya bastantes veces. Por eso estoy presentando a estas dos mujeres argentinas de Córdoba que llevan una lucha feroz. Buenas tardes, mi nombre es Sofía Gatica, pertenezco a las Madres de Barrio Ituzaingó Anexo. Decidí investigar qué estaba pasando en mi barrio, por qué la gente se estaba muriendo, por qué a todas las mamás nos estaban entregando un cajoncito blanco con nuestros hijos muertos. Cuando yo llegaba a una casa me dice, no, mi marido tiene cáncer. Y le digo, pero ¿dónde se atiende? Se atiende en tal hospital. Pero acá al frente hay otra persona que tiene su hija que murió a los 18 años. Yo vivo a 3 metros de los campos de soja. Entonces el gobierno ve, porque le molesta a los del gobierno verse que lo estamos denunciando en la tele, y nos deciden cortar el agua. Pero dice, si quieren agua van a tener que firmar que no pueden hacer eso. Este mapa que ustedes ven está hecho por las Madres de Barrio Ituzaingó y por el doctor Mario Carpio, que es el único médico que se jugó. Si ustedes ven, los puntos rojos son los enfermos de cáncer. Y cada vez que se aproxima el campo, hay más enfermos. Tenemos soja al norte, al sur y al este. Para trabajar usamos la línea administrativa que fuimos recorriendo todo el estado argentino, ya sea el del gobierno de la ciudad, el gobierno provincial y el gobierno nacional. Estuvimos en la legislatura, estuvimos en el Congreso Nacional, estuvimos en Defensoría del Pueblo, estuvimos en Derechos Humanos. En el 2008, ante una fumigación con avioneta, normalmente lo hacían a la madrugada o muy temprano a la mañana, en forma clandestina. En Córdoba tenemos desde el 2004. Ante esta fumigación se llama a la municipalidad, estaba en la Secretaría de Salud. El subsecretario hace la denuncia penal. Muestras que tomaron de las plantas después de haber sido mandadas a la Universidad Nacional de Rosario, una ciudad también de ahí de Argentina, da que los resultados habían encontrado a menos de 500 metros, a 418 metros, glifosato y endosulfán. Fueron puestos presos, seguramente pagaron la fianza y los pusieron en libertad. Y durante el juicio, la presentación de testigos era la gente de nuestro barrio, ¿no? Los que habían tenido enfermos, los que habían tenido chiquitos con malformaciones, las mujeres con muchos abortos. Los acusados usaron gente de nuestro barrio, porque ellos siempre van y golpean, y nosotros decimos que son acciones perversas en lo que más necesitamos. En el caso de han entregado dinero a gente para que hablara en contra de nosotros. El 21 de agosto nos dieron la sentencia. Después de un largo debate de los jueces, los declararon culpables, pero condena no efectiva. Es decir, los mandaron a hacer tareas comunitarias y no a la cárcel. Y bueno, hoy ya más tranquila, vemos que ha sentado un precedente muy importante, porque es la primera vez que se juzga a 2 sojeros y al aeroaplicador. A uno de ellos lo declararon inocente por falta de pruebas. Y es la primera vez que la justicia cordobesa, la justicia ordinaria, declara delito fumigar sobre las personas o sobre las poblaciones. Y eso es muy importante porque es un elemento más que tenemos para defendernos, porque de ahora en más en adelante el que fumigue sobre las poblaciones clandestinamente y estando prohibido va a ir preso. La gente, ¿no? Porque en Argentina se tiene que alimentar de lo que produzcan en Argentina y en Aragón nos tenemos que alimentar de lo que produzcamos en Aragón, pero todo eso no es posible si nos están imponiendo pues estos venenos y estos cultivos, pues eso. Yo quería incidir un poco en la capacidad que tenemos de darle la vuelta un poco a lo que nos están imponiendo estas multinacionales y estos gobiernos cómplices. Entonces, tratar de unirnos con esa gente que está luchando y defender lo nuestro, defender lo que comemos, porque lamentablemente nos están imponiendo ellos qué vamos a comer. También le decimos, si estamos en la globalización, queremos un lugar igual para todos, no que unos soportemos todos los venenos, las muertes, las enfermedades, para que otros
vivan bien en aras de únicamente la lógica de esta sociedad, que es la ganancia. La relación pues, con las enfermedades y demás, ¿cuántos años pasaron en ese tiempo desde que se empezó a usar el...? Hay ahora mismo experimentos a campo abierto que no nos han dado los datos de dónde están en el entorno de Zaragoza. Porque desde la universidad también se ejerce toda esa presión, se adoctrina ya para formar a la gente a favor de todos estos productos. Está al servicio de las grandes empresas, porque ellas son las que imponen, digamos, los planes de estudios que va a haber en las universidades para poder... Que estén acá, porque creo que si estamos acá escuchando esto es porque queremos un cambio, queremos elegir lo que comemos, queremos que no nos impongan. Entonces agradecerles sobre todo a todos los que han venido y decirles que si no nos unimos, lamentablemente nos van a pasar por arriba. Y tenemos que unirnos y tratar de defendernos y ejercer nuestros derechos, porque nosotros tenemos derechos y hay que ejercer el derecho a la salud y a la vida, que es lo más importante, y cuidar lo que tenemos, que es el planeta, y bueno, es uno solo, y bueno, si el planeta se rompe, se destruye, y lamentablemente, bueno, lo vamos a pagar caro.